profesión. Piensen la que quieran, ¿no? La que les guste. Obviamente los Garduño iban a decir abogado, ¿verdad? Los Garduño, sí, abogado, ¿no? Y los otros van a decir médico, y así cada quien va a pensar en su propia profesión. Pero bueno, la que gusten. ¿Cómo alguien puede dar evidencia de que tiene tal carrera, tal estudio, tal profesión? ¿Cómo alguien puede dar evidencia de que tiene tal profesión? Bueno, alguien un día deseó ser médico, abogado, profesor, ingeniero, contador, no sé, alguien un día escogió, decidió, le gustó ser de tal profesión y fue e hizo un examen para ser admitido en la escuela donde se impartía esa carrera. Y entonces aprobó el examen. Con eso, tal persona ya daba evidencia de que tenía tal carrera, con el solo hecho de haber hecho el examen y haber sido admitido, con eso. Luego fue e hizo los trámites correspondientes, fue a la escuela, se inscribió, recibió su credencial y su número de cuenta y bueno, ya estaba inscrito, ¿verdad? Ya la tenía ahí. ¿Con eso era suficiente para dar evidencia de que ya tenía esa profesión? Bueno, luego ya empezaron las clases y asistió a la escuela, estuvo allí, estuvo reunido con otras personas que estaban estudiando la misma carrera e inclusive llegó y terminó los estudios, hizo su examen profesional y le dieron su título y tramitó su cédula profesional. Ya rebajé a los profesionistas, ¿verdad? Recibió ahí su cédula profesional. Con eso él ya daba evidencia que tenía esa profesión. Bueno, por lo menos en el papel decía que ya la había terminado, ¿verdad? Que había cumplido con el currículum, pero ya daba evidencia de que era profesionista. Finalmente, esta persona va y empieza a trabajar en algún lugar donde entonces sí pone en práctica todo lo que ha aprendido. Y entonces las personas vienen a él y le solicitan sus servicios y él atiende esas solicitudes y da solución a las cuestiones que le presentan. Entonces ya empieza a poner en práctica sus conocimientos. Entonces sí, ¿verdad? Entonces sí ya podemos decir que tal persona está dando evidencia de que efectivamente es doctor, maestro, abogado, ya está dando evidencia de que sí lo es. El Señor nos mandó, hagan discípulos. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos cumpliendo con este mandato? ¿Cómo? Es más, ¿cómo nosotros mismos damos evidencia de que efectivamente nosotros somos discípulos del Señor? ¿Cómo damos evidencia de que somos discípulos del Señor Jesús? La gran comisión, hacer discípulos. Hemos dedicado, hermanos, predicaciones desde iniciar el mes de octubre y las 3 últimas predicaciones específicamente las hemos dedicado a recordar esto de hacer discípulos. Y hemos establecido, y espero que lo tengan muy en la mente, hemos establecido que esta orden del Señor es un proceso en sí, un proceso de 3 pasos, de los cuales ya abordamos los 2 primeros, en la predicación de hace 8 días y en la predicación de hace 15 días. Los 2 primeros pasos son: 1, evangelizar; 2, estar en comunión.
Ahora, hermanos, consideremos la tercera parte de este proceso de discipulado. Ese tercer paso que quedó ahí establecido en las palabras del Señor cuando Él dijo, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. La predicación del día de hoy, como ya se dijo, está enfocada en este tercer paso del proceso de discipulado. Y la idea central, hermanos, la idea central que deseo transmitirles, la idea que voy a estar repitiendo a lo largo de la predicación es que para demostrar que nosotros mismos somos y que hemos logrado que otros sean verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, para dar evidencia de esto, debemos obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Para esto he seleccionado el pasaje que ya leímos. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y la he seleccionado porque hace una clara referencia a las palabras del Señor de enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Bien, el versículo 3 dice, guardamos sus mandamientos. Vean la frase del verso 4, no guarda sus mandamientos. El verso 5, el que guarda su palabra. ¿Se dan cuenta? Es exactamente las mismas palabras que utilizó el Señor Jesús. Enséñeles a guardar todo lo que yo les he mandado. El mundo de Juan era un mundo difícil para la iglesia. Había fuertes enseñanzas heréticas ya infiltradas en la iglesia. El Señor había partido unos 60 años antes de que Juan escribiera, 65 años antes, y en ese lapso ya muchas enseñanzas heréticas estaban entrando en la iglesia. Y estas enseñanzas heréticas estaban produciendo prácticas incorrectas, prácticas elitistas. Algunos se sentían mucho más que los demás, que tenían un conocimiento especial y menospreciaban a otros. Y esas prácticas emanaban de pensar que ellos tenían un conocimiento especial y que solamente ellos podían conocer el verdadero mensaje del Señor. Bueno, todo esto estaba sucediendo allá en la iglesia en la cual Juan está escribiendo. Y por eso es que Juan manda esta carta, por eso es que lo hace, y lo hace fuertemente. El tono de su escritura es un mensaje fuerte. La semana anterior, espero que no lo hayan olvidado, también se basó en esta carta. También, en el pasaje donde Juan establece que para demostrar que en realidad se es un verdadero hijo de Dios, es necesario vivir en comunión con los hermanos. ¿Se acuerdan de esto? Para demostrar que de verdad se es hijo de Dios, es necesario vivir en comunión con la iglesia. Quien no vive en comunión con la iglesia, dice Juan, simplemente no es del Señor. Bueno, el pasaje que consideramos hoy, hermanos, es igualmente fuerte. Tiene la misma fuerza del apóstol. Quien diga conocer y permanecer en el Señor, quien diga pertenecer al Señor, debe mostrarlo, debe dar evidencia. Y esta evidencia es obedeciendo sus mandamientos. Quien diga que es del Señor debe obedecer sus mandamientos. Si no los obedece, simplemente no es del Señor.
Vayamos brevemente, hermanos, a estos 4 versículos de Primera de Juan capítulo 2, a los versos 3 al 6. Versículo 3, empieza Juan escribiendo, y en esto sabemos. Miren, hermanos, noten, por favor, Juan no escribe creemos, suponemos o esperamos o cosas semejantes. Él escribe clara y tajantemente, sabemos. Hay una seguridad. Nosotros sabemos. Este verbo saber es la palabra ginosko en griego. Y nos dicen los expertos que esta palabra significa percibir algo por experiencia. Es un conocimiento que se ha adquirido no intelectualmente, sino por experiencia, por haberlo experimentado. Y sigue escribiendo Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Aquí aparece otro verbo, el verbo conocer. Y este verbo, otra vez nos dicen los expertos del idioma griego, es el tiempo perfecto del verbo ginosko, que acaba de señalar Juan, el verbo sabemos. Ahora, el tiempo perfecto de ese verbo sabemos, que ya dijimos es ginosko, es esta palabra conocemos. Y esto hace referencia, esto de estar en tiempo perfecto, hace referencia a una acción pasada que tiene resultados continuos en el presente. Ese es un conocimiento que se obtuvo en el pasado, pero que permanece porque tiene resultados continuos en el presente. Ahora miren, vamos al texto. Dice, Juan dice, le conocemos. ¿A quién se refiere Juan cuando dice le conocemos? Al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir Juan con le conocemos? Bueno, quiere decir que en un momento del pasado creyeron en el Señor Jesucristo para salvación. Tuvieron una experiencia personal con Él. Se produjo una relación personal con el Señor. Es decir, en un momento del pasado se tuvo una experiencia de relación con el Señor Jesucristo mediante la cual alcanzaron la salvación. Y fue una experiencia, no fue un mero conocimiento intelectual, fue un conocimiento en base a la experiencia, y esa experiencia permanece hasta el presente. Bueno, se los repito esto más cortito y más sencillo para que quede claro. Creyeron, ¿qué significa le conocemos? Creyeron en el Señor Jesucristo para salvación, y esa salvación permanece hasta los tiempos presentes. Y sigue escribiendo Juan, nosotros le conocemos, sabemos que le conocemos, condicionante, si guardamos sus mandamientos. Ahí está la condición. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el verbo guardar significa sencillamente obedecer. Eso significa obedecer. Y se refiere a una obediencia vigilante. Se está atento a lo que hay que obedecer. Y a una vigilancia activa. Se está atento y se está haciendo. Ese es el tipo de obediencia a la que se refiere aquí Juan. Entonces, lo que Juan dice es que la obediencia a los mandamientos del Señor Jesucristo es la evidencia de estar en una relación personal con Él. Es la evidencia de ser verdaderamente salvo. Versículo 4. Juan confirma
lo mismo que acaba de decir. Este es su argumento de esos versículos y lo va a estar sosteniendo y lo va a estar reforzando. Aquí otra vez vuelve, lo confirma este principio, pero ahora lo plantea con una negación, la cual resulta, hermanos, en una seria y muy fuerte advertencia. Dice Juan ahí en el 4, el que dice yo le conozco, es decir, alguien dice sí, yo conozco al Señor Jesús. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué es esto de conocerle? Yo tengo una relación personal con Él, yo soy salvo. Sí, alguien dice yo le conozco, pero esto es solamente expresar algo de palabra. Y expresar algo de palabra es fácil. Eso es muy fácil. Había muchos ahí en la iglesia o alrededor de la iglesia, infiltrados en la iglesia ya en aquel tiempo, que decían que conocían al Señor, que decían que tenían una relación personal con Él, y que decían, pues obviamente, que eran salvos, ¿no? Bueno, a estos que solamente lo decían, Juan les escribe: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, esta es la negación, les dije, la presenta ahora como una negación. Es la negación de lo que Juan ha aseverado en el verso anterior. Se sabe que alguien conoce al Señor si obedece sus mandamientos. Pero ahora dice, pero si alguien dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, entonces, sigue escribiendo Juan, véanlo, el tal es, ¿qué dice ahí? El tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Si él puede decirlo de palabra, es fácil decirlo, pero si no obedece, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Decir que se conoce al Señor sin dar la evidencia de la obediencia hace a tal persona un mentiroso. Y hermanos, esta es una aseveración fuerte, es una declaración fuerte. Creo que en todas las épocas, y en nuestra época no es la excepción, eso de ser mentiroso como que a lo mejor no es tan grave, ¿verdad? Hay una mentiricita ahí blanca, ¿no? Una mentirita ahí piadosa. Y ahí minimizamos el asunto de la mentira. Por eso, bueno, pues sí lo puedo decir, pero si no, pues es mentira, no pasa gran cosa. Juan está diciendo que no es así. Y el Señor Jesucristo afirma también la gravedad de ser un mentiroso. El Señor Jesús dijo del diablo, allá en Juan 8:44, que no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, en el diablo no hay verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor Jesús dice del diablo que es un mentiroso y padre de mentira. ¿Se dan cuenta de la seriedad? El que dice que conoce al Señor pero no obedece sus mandamientos es como el diablo. Es un mentiroso. Es hijo del diablo, porque el diablo es el padre de mentira. ¿No les parece que es una aseveración fuerte? Deberíamos, hermanos, empezar a tomar conciencia de esto. Porque así es. Porque la realidad es que el que no es del Señor es del diablo. No hay términos medios, ¿eh? El que no es del Señor es del diablo. Verso 5. Juan sigue reforzando su punto sobre la obediencia.
Sigue el hilo de la argumentación que inició allí en el verso 4 y ahora establece un contraste. Si alguien dice que es del Señor y no obedece, es un mentiroso. Pero, ahora viene un contraste, el que guarda su palabra. Hermanos, creo que en este momento ya nos queda claro. El que guarda su palabra, ¿quién es? El que obedece sus mandamientos. Otra vez, nótenlo. El énfasis está en la obediencia. Obediencia a su palabra. ¿A las palabras de quién? A las palabras del Señor Jesús. A eso se refiere cuando dice sus mandamientos. Pero el que guarda su palabra, en este, seguimos en el verso 5, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Si alguien dice estar en una relación personal correcta con el Señor, pero no obedece sus mandamientos, es mentiroso. En contraste, quien sí los obedece, en él el amor de Dios se ha perfeccionado. Se ha perfeccionado significa aquí se ha cumplido, ha sido completado. ¿Qué es lo que ha sido completado? Es el amor de Dios. ¿A qué se refiere esto? Bueno, decir que el amor de Dios se ha completado es decir que la salvación se ha completado en aquel que guarda, que obedece la palabra del Señor. Y nosotros concluimos en esto, hermanos, porque Pablo, por ejemplo, Pablo allá en Romanos 5:8, y el mismo apóstol Juan en esta carta, en esta primera carta, capítulo 4, verso 10, ambos dicen que el amor de Dios se manifiesta en la salvación por medio del Señor Jesucristo. El amor de Dios se manifiesta en salvación. Y termina diciendo allí Juan, por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? Por guardar, por obedecer sus mandamientos. Por eso la salvación está completa en aquel que obedece. Por esto sabemos que estamos en Él, por la evidencia de la obediencia. Es decir, tenemos una verdadera relación con Él. Eso quiere decir que somos verdaderamente salvos. Hermanos, Juan entonces sigue reforzando la misma idea. Quien obedece los mandamientos del Señor demuestra ser verdaderamente salvo. Versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Permanecer en Cristo es mantenerse en Él. No se trata, hermanos, no se trata de una unión temporal y superficial. Se trata de tener una relación permanente y profunda con el Señor. Permanecer en el Señor es estar en Él siempre, siempre. De hecho, no hay otra manera. No se puede estar en el Señor momentáneamente o por periodos. No, eso no es posible. Se está en Él y si se está en Él, se está en Él permanentemente. Y conforme hemos venido explicando, bueno, esto significa que la salvación es permanente, permanente. Ahora bien, como Juan ha venido diciendo,
la obediencia es la evidencia. Es la evidencia de la permanencia y por tanto es la evidencia de la salvación. El Señor Jesús mismo lo dijo. Leímos un parrafito de Juan 15:10 completo. El versículo dice lo siguiente: el Señor está hablando y está hablando a sus discípulos. Si guardan mis mandamientos, si ustedes obedecen, permanecerán en mi amor. ¿Qué es permanecer en su amor? Tener la salvación. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Obviamente el Señor no necesita salvación, ¿verdad? Estamos hablando de permanencia. ¿Cómo se permanece? Obedeciendo, obedeciendo. Y en nosotros, como consecuencia natural, pues está hablando de salvación. Y aquel que permanece en el Señor porque le está obedeciendo, el otro resultado natural que se va a dar es que va a vivir como el Señor vivió en esta tierra. El que dice que permanece en Él, ¿debe qué? Andar, esto es, debe vivir como Él anduvo, como Él vivió. La permanencia produce este resultado natural, vivir como el Señor vivió. Y esto, hermanos, esto es ser discípulo. Esto es seguir al Señor Jesucristo. Esto es obedecerlo, imitarlo, ser cada vez más semejante a Él. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles que obedezcan todo lo que yo les he mandado. Y hemos encontrado en Juan que la obediencia es la evidencia de un verdadero discipulado. Pero hermanos, que nos quede claro, no se puede separar la salvación del discipulado, no se puede. Nadie puede decir, sí, yo creo en el Señor Jesús, Él es mi Salvador. Pero mi Señor, bueno, todavía no, porque todavía hay cosas en mí, yo como que todavía no estoy listo para eso de ser su discípulo. No, pero es mi Salvador, es mi Salvador. Pero mi Señor, bueno, todavía estoy trabajando en eso. Esto no puede ser así, ya lo dijimos en alguna predicación anterior. No podemos tomar al Señor Jesús solo como nuestro Salvador. Sí, Señor, yo creo en ti, yo te acepto porque yo quiero ser salvo, yo tomo tu sangre para mi salvación, pero ¿sabes qué? Ahí nos vemos hasta que me muera. Entonces regreso para que esa salvación sea efectiva y yo cuando me muera, pues me vaya allá contigo. Mientras tanto, Señor, hasta luego, me voy a vivir mi vida como a mí se me antoje. Eso no es posible. Tal situación no puede ser. El Señor Jesucristo es eso, el Señor. Y quien recibe la salvación de Él, lo vuelve su Salvador, pero también es su Señor. Nadie puede tomar la salvación sin el sometimiento a su señorío. Por eso es que la obediencia a ese señorío, a esos mandamientos, la obediencia es la evidencia de que alguien de verdad es un discípulo del Señor. Por esto, hermanos, es que ser verdaderamente salvo
es ser verdaderamente discípulo. Y la obediencia es la evidencia de esto. Por eso es que el tercer paso del proceso, al igual que los otros dos pasos anteriores, es importantísimo, importantísimo. Aprender para obedecer. Hermanos, la exhortación sigue siendo la misma. Debes obedecer. Pero hermano, no puedes obedecer lo que no conoces. Alguien en la teoría puede decir, bueno, sí, yo quiero obedecer al Señor. ¿Y en qué consiste? ¿Qué vas a obedecer? Sus mandamientos. Pero si no conoces sus mandamientos, entonces ¿qué vas a obedecer? ¿Qué vas a obedecer? Por eso, hermano, es necesario aprender. Pero muchos de ustedes son negligentes en el asunto de aprender. Y no debes desperdiciar las oportunidades. Hay quienes llegan y dicen, sí, yo ya creí en Cristo, ya vengo a mi curso de bautismo, me bautizo y no se vuelven a parar por ninguna clase bíblica, ¿no? Nunca en su vida. ¿Cómo va a ser obediente si no aprende? Es que yo estudio en mi casa y yo veo, ¿sí? Ok. ¿De verdad? Bueno, en principio, ¿de verdad lo haces? Primero, ¿verdad? Segundo, yo lo hago solo en mi casa. ¿En qué quedamos la semana pasada? El que es verdadero discípulo está en comunión con la iglesia. Y entre las cosas que hacen comunión con la iglesia es, según leímos en Hechos 2, permanecer en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza bíblica. Pero yo puedo solo y ya no me congrego. Hermano, no desperdicies la oportunidad que tienes en esta iglesia de tener un aprendizaje de la palabra de Dios. Ya Elizabeth nos ha dejado en claro lo que tenemos ya desde hace algunos años, ¿verdad? Y se refuerza y lo vamos actualizando, y como ya les dijo, queremos entrarle a esa parte de, por cuestiones de espacio y tiempo, queremos entrarle a las cuestiones en línea, ¿verdad? Y muchos dicen, sí, en línea, sí, desde mi casa yo me... Bueno, quien no haya cursado los primeros acá presenciales, pues no le vamos a dar oportunidad de que los curse en línea, ¿verdad? Tenemos que aprovechar esto, hermanos. Ya lo escucharon. Hermanos, en esta iglesia tienen una gran oportunidad para aprender acerca de la Biblia. No somos los únicos, no, de ninguna manera somos los únicos. Pero es cierto, y ustedes lo saben, hay muchas iglesias donde no tienen esto ni en lo más mínimo. No lo tienen. Y ustedes lo tienen aquí al alcance de su mano y lo desaprovechan fuertemente. ¿De verdad dirán que son obedientes? ¿Qué es lo que están obedeciendo? Si nunca los hemos visto en una clase para aprender algo, ¿no? ¿Qué están obedeciendo? Hermanos, no lo desperdicien, no lo minimicen. Pero hermanos, tampoco basta con solamente asistir a los cursos, Porque miren, sí pasa, durante estos años ha pasado lo mismo. Bien, los hermanos, no hermano, yo ya cursé, yo ya lo tomé, yo ya lo cursé, ¿no? No, yo ya vine, pues sí, hermano, alguien vino, a lo mejor alguien vino, pero no hizo tareas, no estudiaba, no hacía nada. No basta con estar presente, ¿no? Hay que aprender. Y no basta con decir, no, es que yo ya tomé ese curso, ¿no? Quiero decirles que Nice llevaba un perfecto control de cada uno de ustedes que había cursado algunas cosas en el Instituto Bíblico, y tenía su hoja personal y tenía los cursos que ya había terminado efectivamente.
Así es de que nadie vaya a querer venir a sorprender a Eli y decirle, no, yo ya lo tomé hace muchos años, porque ahí está la evidencia, ¿eh? No van a poder hacer eso. Entonces, pero hermanos, no basta con eso, porque yo ya vine y algunos vienen y aquí están, ¿sí? Ya lo aprendieron. No basta con eso. Hay que practicarlo. Hay que obedecerlo. Hay que aprenderlo por la experiencia, no solo con el intelecto. Se trata de eso. Y tú tienes oportunidades de aprender aquí y de ti depende practicarlo. Oportunidades tienes. Por eso, hermanos, el tercer paso del discipulado es importantísimo. Hay que aprender para obedecer. Ahora, hermanos, yo quisiera preguntarles. ¿Saben? Esta pregunta casi cada 8 días, los lunes, que nos reunimos, Joel y yo, para platicar asuntos de la iglesia, bueno, casi siempre sale la pregunta, oye, ¿los hermanos de veras están aprovechando lo que les predicamos? ¿De veras lo están entendiendo? ¿Lo están aprendiendo? ¿O nada más se conforman con venir, asistir y pues a lo mejor estar poniendo atención, o a lo mejor su mente está en otro lado y no entienden nada de lo que se está diciendo, ni lo escuchan, pero ya estuvieron, ¿verdad? Y salen, ya fuimos al culto, ya estuvimos. De verdad, hermanos, ¿están dándole seguimiento al hilo de las predicaciones? ¿Estamos logrando el objetivo que queremos transmitirles? ¿Lo estamos logrando? Hacer discípulos. Hacer discípulos es la orden del Señor Jesús. Hacer discípulos es el mandamiento que el Señor dejó para la iglesia y nosotros somos la iglesia del Señor. Nuestra misión, nuestro propósito, nuestra razón de ser es hacer discípulos. Y hacer discípulos lo hemos establecido aquí como un proceso. Un proceso de 3 partes, de 3 pasos. El primero, evangelizar. El segundo, estar en comunión. Y el tercero, que hemos visto hoy, obedecer. Ser discípulo es ser un seguidor del Señor Jesucristo. Ser discípulo es tener una relación personal y permanente con Él. Ser discípulo es ser salvo. Ahora consideremos. El primer paso, evangelismo. Decir que se ha aceptado ya al Señor, que ya uno ha nacido de nuevo, decir que ya se cree en el Señor Jesucristo, decirlo es fácil, ese primer paso es fácil. Decir que se ha nacido de nuevo es fácil, pero no es una evidencia de salvación. Como el ejemplo que les planteé al iniciar la predicación. Aquel que quiere ser profesionista, ¿se acuerdan, verdad? Yo ya, paso 1, evangelizar, sí, yo ya creí en Cristo, yo ya nací de nuevo. Decirlo es muy fácil, pero eso no es evidencia de ser verdaderamente salvo. Paso 2, comunión. Es que yo aquí estoy en la iglesia y me reúno y vengo a los cultos y participo de las actividades de la iglesia. Yo estoy en comunión, sí. Estar en comunión, estar presente, también es fácil, también es algo fácil, pero tampoco es evidencia de salvación, tampoco. Paso 3, obediencia. Vivir obedeciendo los mandamientos del Señor, eso no es tan fácil. Eso no es fácil. Y por eso vivir
obedeciendo los mandamientos del Señor, esto sí es la evidencia de que lo que digo de los otros dos pasos es real y verdadero. Cuando yo estoy dando evidencia a través de la obediencia, estoy diciendo que mi conversión es real y que mi comunión es real, hasta que yo estoy obedeciendo los mandamientos del Señor, hasta que estoy cerrando el ciclo de ser discípulo del Señor. Y hermanos, esto debe ser la norma, la medida para cada uno de nosotros. Deberíamos sinceramente hacernos una evaluación personal y decir, sí estoy cumpliendo, sí estoy obedeciendo, sí efectivamente creí en el Señor, sí soy salvo, sí estoy en comunión, eso es real y estoy aquí y eso es una realidad, porque estoy obedeciendo, esa es la norma. Y cada uno debería hacer esta evaluación personal muy sincera. Y esta misma norma es la que debemos aplicar para todos aquellos a los que estamos compartiendo el Evangelio. Porque hay hermanos, hay cristianos, hay en esta iglesia quien tiene la facilidad y quien gusta de predicar el Evangelio y de compartir el Evangelio, y a veces viene y dice, es que ya le hablé a tal persona y ya se convirtió, ya aceptó a Cristo, ya es salvo. Porque le dije y entendió y hizo la oración y ya es salvo. ¿Sí? ¿Y dónde está tal persona? ¿Dónde está? Si no se congrega en una iglesia, y no estoy diciendo necesario forzosamente en esta iglesia, para que quede claro, aunque sería deseable, claro que sí, sin embargo no es. Si no se está congregando en ninguna iglesia y mucho menos está viviendo en obediencia a los mandatos del Señor, tal decisión es totalmente cuestionable. ¿Sí? ¿De verdad? ¿De verdad creyó? ¿De verdad aceptó? Porque lo llevaste a hacer una oración y dijo que sí. ¿Dónde está? La medida de la obediencia debe ser la medida para cada uno de nosotros, pero también debe ser la medida para todos aquellos a los que les estemos compartiendo el Evangelio. Por esto es necesario entender que no se trata de completar solo el primer paso y evangelizar, que tampoco se trata solo de llegar al segundo paso y estar reunidos y estar en comunión y hasta haberse bautizado. No. Si hemos de hacer discípulos, hemos de completar el proceso completo y debemos terminarlo viviendo en obediencia a los mandatos del Señor. Solo así daremos evidencia de ser verdaderamente discípulos. Solo así daremos evidencia de ser verdaderamente salvos. Recuerda, mi hermano, estamos tratando de impulsarnos para que retomemos el camino. Nuestro crecimiento como iglesia en 60 años ha sido muy poquito. Nuestro ritmo de crecimiento es bajo. Y cuando llegó la pandemia, tal crecimiento se detuvo. Ya se los presentamos en las gráficas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No solamente se detuvo, sino que nos fuimos en decrecimiento, nos fuimos para abajo. Hermanos, estamos tratando de recomponer el camino. Necesitamos comportarnos como verdaderos discípulos y tenemos que obedecer el mandato del Señor para ir a ser más discípulos. Tenemos que retomar el crecimiento, por mínimo que haya sido, y ojalá lo retomemos a una tasa mucha mayor. Y otra vez, no solo por cumplir con metas o números,
sino como el resultado de que estamos siendo obedientes al mandato del Señor. ¿Queda claro, hermanos? ¿Queda claro a dónde tenemos que ir? ¿Qué debemos de hacer como iglesia? Ahora, ¿quién debe ocuparse de esto? Pues Joel y David, ¿verdad? Pues para eso son los pastores, ¿no? Que ellos se ocupen de esto. ¿Sí? ¿Quién debe de ocuparse de esto? ¿Los pastores? ¿Los líderes de la iglesia? ¿Los hermanos que tienen muchos más años en la iglesia? ¿Los hermanos que tienen más experiencia? ¿Los hermanos que conocen más de la Biblia? ¿Ellos lo tienen que hacer? ¿Quiénes? ¿Quiénes deben de ocuparse de esta tarea? Hermano, medita en la respuesta. Medita en estas preguntas, porque la respuesta la vas a tener en la predicación del próximo domingo. Yo espero que hoy te haya quedado claro. Si dices que eres discípulo del Señor, debes evidenciarlo mediante tu obediencia, porque con esto cierras el ciclo de ser un verdadero discípulo. Y en eso tienes que ocuparte para con los demás. Esta es la tarea. ¿Quién la va a hacer? ¿Quién la va a hacer? Que el Señor nos bendiga, nos ayude, nos perdone, porque hemos sido negligentes en muchas cosas. Nos dé las fuerzas para poder quitar todo lo que nos estorba y caminar y vivir en obediencia a sus mandamientos, porque es la única evidencia que podemos dar de que en verdad somos de Él.